noches, iglesia, ¿cómo están? Estamos muy felices, estamos contentos de estar una vez más conectados, porque Casa Roca, papá ya no para, seguimos unidos, seguimos avanzando. Y ahí donde estás, si quieres, colócate de pie, vamos a tener un tiempo espectacular, un tiempo maravilloso de alabanza. Vamos a darle este tiempo a Dios, vamos a entregarle nuestro corazón, vamos a decirle a Él que realmente estamos en un tiempo especial para adorarlo, para clamarle, para pedirle a Él ahí donde estás, por esas cosas que tú tienes en tu corazón. Vamos a decirle a Jesús que realmente queremos entregarle todo lo que sentimos, todo lo que pensamos a Él, y dejar que el Espíritu Santo hoy nos llene, que el Espíritu Santo hoy se mueva en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar. Mira ahí donde estás, Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Yo te abro la puerta de mi vida, de mi pensamiento, de todo lo que soy. Hoy quiero alabarte, hoy quiero entregarte todas mis cargas, todas mis angustias y poner todo delante de ti. Porque queremos decirte, Jesús, que danzamos en tu presencia. Vamos a decirle a Jesús en esta noche que queremos danzar en su presencia. Vamos a cantar por la iglesia. Danzar delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Él es Dios y Él es quien resucitó. A danzar. Vamos a decirle a Jesús que somos personas diferentes. Vamos a decírselo con todo nuestro corazón, iglesia. Vamos todos juntos. Da un paso al frente, haz algo diferente y demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo y es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios y Él es quien resucitó. A danzar y a Dios vamos a adorar.
adorando a Jesús y vamos a pedirle en esta noche que anhelamos la presencia de Jesús. Vamos a decirle al Espíritu Santo que hoy venga en este lugar. Dile que tu presencia, Jesús, me llene. Vamos a decirle a Jesús que nos llene con su amor, que nos llene con su presencia. Que anhelamos de Jesús. Así que yo quiero que cantes esta canción conmigo. Yo sé que si te la sabes, la cantes con todo tu corazón, diciéndole a Jesús en esta noche que quieres. Que realmente Él te purifique, Él te llene, pero sobre todo que Él nos limpie hoy a través del Espíritu Santo. Jesús, que venga el Espíritu Santo a tu vida. Vamos a cantar una vez más. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Jesús, ven, Espíritu, y lléname, Señor.
te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero Muy buenas noches, Iglesia. Qué alegría estar una vez más con ustedes. Gracias por permitirnos llegar a su casita, aquí desde mi casita, con un mensaje, con una enseñanza, con el gran propósito de que sigas creciendo espiritualmente. Créeme que eso es lo que más nos hemos propuesto y por lo que estamos orando, para que cada día tú tengas un crecimiento espiritual maravilloso. Quiero que me acompañes en tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, y me encantan los hechos porque no fueron solo pensamientos ni sentimientos, sino hechos y de verdad, los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 13, en el versículo 52, Hechos 13, 52. Y mientras tú estás buscando ahí los Hechos de los Apóstoles, quiero contarte que estamos innovando. Estoy aprendiendo a manejar como un nuevo software que me va a permitir en algunos servicios de miércoles inicialmente hacer unas transmisiones online para que podamos estar ahí chateando mientras que yo voy predicando y poder yo leer acá con alguna cosita lo que ustedes me van escribiendo para tener una interacción más activa. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es que las predicaciones se graban 1 o 2 días antes del día de la fecha. Entonces, a veces usted me llama o me escribe algo para los cumpleaños y todo ese tipo de cosas, pues tienes que hacerlo a través de los teléfonos de la iglesia con anticipación, porque pues todavía estamos haciendo todo eso con anticipación. ¿Por qué? Porque el video toca grabarlo. Después que me graban a mí, hay que montar la alabanza en ese mismo video para que usted nos entienda. Y luego de eso, entonces toca colocar las citas, las frases, las cosas. Eso es un proceso que es demorado, ahí se demora un buen tiempo. Y después que está todo eso montado, entonces hay un proceso de renderización de todo eso y se comprime todo eso, y ahí ya van otras horas, ya van como 10 horas más o menos de trabajo. Y después todo eso toca subirlo por internet al canal de YouTube, y eso también se demora otro proceso. Entonces, cada vez que se hace una predicación, hay un tiempo de trabajo más o menos de unas 10 a 15 horas. Entonces yo quiero innovar con otro software que me permite estar como más en línea para ahorrarnos todo ese trabajo que nos tiene bastante desgastados, que lo hacemos con mucho amor, pero si existe la tecnología nos vamos a capacitar y ando en eso, y estamos consiguiendo los equipos y las cosas que sean necesarias para poder llegar con un mensaje maravilloso para tu casa y para tu hogar. Bueno, quiero que me acompañes en Hechos 13:52. Yo sé que ya lo tienes, entonces vamos a leer todos juntos. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y Padre, yo quiero darte gracias una vez más, porque si ellos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo, nosotros también, que somos tus discípulos, que somos tus hijos, que somos tus siervos, queremos quedar llenos de la alegría que da tu Santo Espíritu, Señor. Padre, ayúdanos a ser más alegres a pesar de la pandemia y de todas estas cosas que estamos viviendo, Señor. Y ayúdanos a estar llenos siempre de tu Santo Espíritu. Padre, bendigo cada una de las familias que hoy nos escuchan. Bendigo tu vida, bendigo lo que tú representas en esta sociedad maravillosa, y pido que el Santo Espíritu de Dios te esté guiando siempre. Y Padre, ato y reprendo cualquier cosa que se levante en contra de ti, y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Y ustedes allá en casa y yo aquí en casa decimos con mucha alegría y llenos del Espíritu Santo, amén y amén. Yo titulé a la predicación ¿de qué estamos llenos? Como una pregunta. ¿De qué estamos llenos? Pregúntale a ella que tienes al lado, a la izquierda y a la derecha. ¿De qué estamos llenos? Y alguno que a lo mejor habrá escuchado alguna de las prédicas dirá: estamos llenos de agua porque usted lo enseñó. Otro dirá: estamos llenos de gases, pastor, y yo después le cuento por qué. Estamos llenos de comida, estamos llenos de sueños, estamos llenos
de depresiones, de rabia, de ira, de contiendas, de amor, de desamor. Bueno, estamos llenos de tantas cosas. Qué bueno que estuviéramos llenos de perdón. Algunos están llenos de deudas, otros están llenos de dolor, pero estamos en el mes del amor y la amistad y en la celebración de los 33 años de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Entonces, yo quiero que te preguntes, ¿de qué estamos llenos? ¿Ah? ¿De qué estamos llenos? Qué feo que la respuesta fuera solo de comida. Qué feo que la respuesta fuera solo de religiosidad o de angustias o de dolor. Qué bonito que muchos dijeran, como dicen los versículos, ¿no? Ahí en Hechos de los Apóstoles dice el versículo maravilloso de Hechos 13:52, y los discípulos quedaron llenos, o sea, full, quedaron llenitos. Como cuando uno hace un buen asado y que lo invitan a un buen asado, y qué rico un buen asado, ¿sí o no? Y los discípulos quedaron llenos de alegría, ¿y de qué más? Y del Espíritu Santo. Y me encantaría que tú estuvieras lleno de alegría, porque con tanta cosa que está viviendo nuestro país, con tantas noticias, con tanta polarización, con tantas diferencias, con tantas cosas, yo le oraba al Señor y el Señor me dijo, concentrémonos en estar llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo, porque en este momento que estamos viviendo hay que estar llenos, es de eso. ¿De qué? De alegría y del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que quedar llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Por eso quiero que le digas a la persona que tienes ahí al lado, nosotros en Casa Roca Popayán vivimos según el Espíritu Santo. Aquí los de Casa Roca Popayán vivimos según el Espíritu Santo, vivimos llenos y vivimos con alegría según el Espíritu Santo. Y me encantaría que escribieran cosas ahí en el chat para darle un poquito de actividad y que a ustedes les gusta escribir ahí, pues fomentemos un poquito eso. Vamos a la carta de Romanos, que es muy doctrinal y muy linda, en el capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Quiero contarte que esta carta maravillosa que Pablo le escribió a los romanos, ¿sí?, es uno de los libros doctrinales más grandes que tiene muchas explicaciones doctrinales y que ha convertido a gente maravillosa a través de la historia. Según ese historiador maravilloso Paul Johnson, dice que hombres como Calvino, como Lutero, como el mismo Jerónimo y el mismo Agustín de Hipona fueron personas que fueron convertidas a través de las lecturas del libro maravilloso de los romanos. Vamos a Romanos 8 en el versículo 5, versículo 14. Romanos 8 del 5 al 14. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Me alegraría muchísimo en el corazón saber que muchos de los que me están escuchando, que están escuchando esta revelación de tu palabra, bendito Dios, estén llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y bueno, y esta es una lectura bien doctrinal, ¿sí? Y quiero recomendarte libros buenos para que aprendas todo este tipo de cosas. Victoria sobre la oscuridad, libro maravilloso de Neil Anderson, ¿sí? Rompiendo cadenas. Es un libro que nos ayuda a entender todo esto de la naturaleza pecaminosa, de la mente, de todo ese tipo de cosas. Yo hoy voy a concentrarme
en enseñarte cosas que tienen que ver con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Porque al Dios Padre, algunos lo han venido entendiendo, lo han venido asimilando, van creyendo, y mucha gente tiene una idea de que Dios es un Padre amoroso. Y en estos días hablábamos sobre eso. Si no has escuchado la prédica, te invito a que la escuches. Nuestro Dios es un Dios amoroso. De Jesús hemos venido aprendiendo muchas enseñanzas durante todos estos domingos. Incluso hace 8 días hablábamos de que había que escuchar la voz de Dios, que había que escuchar a nuestro Jesús, que había que escuchar el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Pero en estos días también he tenido algunas consejerías y he hablado con algunos de ustedes, y siente uno que no conocen muy bien todo este tema de la tercera persona de la Trinidad acerca de las cosas espirituales. Quieren mejorar en su vida espiritual, pero no saben cómo hacerlo. Algunos no entienden por qué su cónyuge no madura más o no crece más espiritualmente, o su novio o su novia, o sus hijos, o los hijos a veces no entienden por qué sus papás no crecen espiritualmente. Y hoy vamos a tratar de concentrarnos en eso y buscar por qué es que no estamos creciendo espiritualmente. Y si no estás creciendo espiritualmente, de antemano te voy diciendo, es que te falta estar lleno del Espíritu Santo. Pero hombre, ¿cómo hago yo para llenarme del Espíritu Santo? Sería la pregunta. Bueno, son cosas que vamos a comenzar a resolver ya. Primero, centrémonos en 2 tipos de personas que existen en las iglesias cristianas. En la iglesia cristiana existen 2 tipos de personas. 2 tipos de personas. Vamos a ver cuáles son esos 2 tipos de personas. Punto número A. Los que hemos llamado carnales, son personas carnales. 2 tipos de personas existen en la iglesia. Ahí van a encontrar algo de la definición. El carnal es una persona convertida, es una persona que llegó a la iglesia, es una persona que ha sido regenerado, que está en ese proceso de regeneración. No olvides tú que el que comenzó la buena obra es fiel en terminarla, pero no la termina al instante de que usted confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador. Es un proceso que requiere tiempo. En la medida que usted va creciendo y usted se dispone más y entiende lo que hoy le voy a recordar y le voy a volver a enseñar, usted puede ir creciendo más espiritualmente. Entonces, el carnal, ¿quién es? Son 2 tipos de personas que existen en la iglesia. Estamos viendo una de ellas. Son los carnales. ¿Quién es él? Es una persona que ha recibido a Jesús en el corazón, es un regenerado, nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Y puede seguir teniendo luchas con su naturaleza pecaminosa o con su carne, pero es salvo, es un proceso. El carnal, ¿qué pasa? Hace el devocional, escucha la prédica, se congregaba antes en el templo, pues, en la medida física, pero comete pecados, no puede dominar algunos pecados, como nos sucedió a todos los que hemos venido creciendo espiritualmente. Vive una vida pecaminosa en su cuerpo, en sus emociones y en su pensamiento. Es un recién convertido, a pesar de tener el Espíritu Santo, también le hace caso a su naturaleza pecaminosa y peca muy frecuentemente en cosas que uno no se imagina. Y este hombre comienza a tener una lucha, o esta mujer, o este miembro de nuestra iglesia, para abandonar esa tendencia y comenzar a tener una vida espiritual. Es un proceso, el mismo proceso que vivieron los apóstoles, que vivieron muchas personas que se han acercado a Jesús, que vivió usted que me está escuchando, o muchos de ustedes que viví yo también. Entonces llegamos a la iglesia, comenzamos a entender las cosas de Dios, nos fascina, nos encanta, nos anima, pero todavía hay muchos pecados y hay muchas cosas que no podemos avanzar. Cuando comenzamos a dejar ese pecado y cuando hemos logrado salir de ese pecado de inmoralidad, cuando hemos dejado ese pecado de orgullo, cuando hemos dejado de mentir, cuando entendemos lo que realmente significan las obras de la naturaleza pecaminosa, cuando entendemos eso y nos hemos alejado de eso y hemos crecido, entonces somos personas de un segundo nivel. Y ese segundo nivel es el que llamamos personas espirituales. Entonces hay 2 tipos de personas en la iglesia. La persona carnal, que ya hablamos de ella, y la segunda persona que estamos hablando hoy es la persona espiritual. ¿Quién es esta persona espiritual? Pues es la que vive conforme al Espíritu Santo, de lo que vamos a hablar esta noche.
Siempre está en lucha con la carne. Él sabe que tiene que estar fortalecido en el espíritu para poder luchar con su carne. Vive con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, pero dándole prioridad a su parte espiritual para vencer su naturaleza pecaminosa, para vencer su cuerpo, para vencer las opresiones del mundo y para estar luchando contra Satanás. No es una persona perfecta y que no peque. Tiene menos tendencia esta persona espiritual a pecar. Peca también, pero no como en el primer nivel, que todavía se echaba el cigarrillo. Yo sé que a algunos le estaba dando risa. Llegaba a la iglesia, tenía 1 mes, 2 meses, 3 meses, algunos meses en la iglesia y todavía fumaba, todavía hacía esto. Pero ya ahora estás en otro nivel, porque estás en un nivel más espiritual, ya no necesitas el cigarrillo, ya no necesitas eso, ya venciste eso, ya eres espiritual. El pueblo de Israel hoy en día vive bajo la ley, ¿no? Ha tenido una relación con Jesús, se quedaron en el Dios del Antiguo Testamento. Nosotros, gracias a Dios, hemos conocido la misericordia, la venida y creemos en la venida del Mesías. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó entre los muertos y seremos salvos por eso. Entonces, nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, para que vayan estudiando los que van a ver escatología el próximo mes conmigo. La comunión con el Espíritu Santo es necesaria, prioritaria y complementaria y no es arbitraria. Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios, llenos de alegría, como decía el versículo de Hechos, y llenos del Espíritu Santo. Volvamos a repetir esta frase. La comunión con el Espíritu Santo es, ¿qué? Necesaria, prioritaria, así como cuando usted pide que tengo una prioritaria, va a la EPS para que le den una consulta prioritaria. Así debe ser, que tú consultes al Espíritu Santo como una consulta prioritaria, necesaria. Es que yo necesito alimentarme porque es necesaria. Es complementaria porque te ayuda a cada día complementar muchas áreas de su vida, de tu vida, a ir mejorando. Esta cosa con otra cosita se van complementando. Es lo que yo quiero que tú vayas aprendiendo. No es arbitraria, que es una bendición. Mire que esta frase reúne muchas cosas de lo que estábamos diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Comunión, unión en común, vivir en común, comunidad, comunión, estar con el Espíritu Santo siempre. Y a lo mejor tú puedes decir, ya sé, yo estoy haciendo devocionales, estoy leyendo la Biblia, me estoy alejando del pecado, pero yo no estoy conviviendo con el Espíritu Santo. Ya estoy entendiendo, pastor, lo que me quiere decir. No he tenido esa convivencia. Eso es lo que yo quiero enseñarte hoy. Que aprendamos a vivir con el Espíritu Santo como Jesús nos lo enseñó. Porque esto no es un capricho de la iglesia, ni es un capricho del pastor. Es lo que Jesús enseñó y que yo tengo que recordarles a ustedes y enseñarles para que seamos espirituales. No para que un miércoles nos divirtamos, para entretenerlos a ustedes, para echarles un chiste, que yo venga con un chiste y que qué rico, pastor, el chiste y el comentario, y qué buena la ilustración y qué buena la frase del autor. Sí, todo eso es muy lindo y lo vamos a seguir teniendo. Pero Dios me ha colocado carga en mi corazón, ¿sí? Y me ha enfatizado mucho para que ustedes y yo sigamos creciendo espiritualmente. Y la única forma de crecer espiritualmente es leyendo la palabra de Dios y entendiendo lo que Jesús nos enseñó y colocando en práctica lo que Jesús nos enseñó. Así vamos a crecer, vamos a lograr nuestro proceso de crecimiento espiritual tan necesario. Juan 16, versículo 5. Juan 16, versículo 5. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya,
Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, ojo con lo que viene, que es maravilloso. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. O sea, es un pecado no creer en el Señor Jesucristo. Segundo, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. No olviden que hemos sido justificados en la cruz del Calvario con la crucifixión, esa sangre derramada. Él no justificó y no podrán verme. Por eso tenía que irse. Versículo 11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ya ha sido juzgado. Ojo con eso. El Espíritu Santo, yo quiero que tú entiendas, es una persona que nos guíe, la tercera persona de la Trinidad. Me voy, dijo Jesús, pero les enviaré el Consolador. Es una persona. Y hay que tratar de entender, porque entendemos el Dios Padre, la obra maravillosa de Jesucristo, pero quedamos como lo espiritual, ¿eso qué es? Como una energía, es como una fuerza, ¿eso qué es? No, es una persona, no es una energía, no es una cosa rara. No es una sombra, ni una luz blanca, ni una cosita caliente. Es una persona. Y es una persona que te habla. Y cuando usted le habla a una persona, esa persona lo escucha y lo ayuda. Y esa persona acepta algunas cosas de usted y acepta otras cosas de usted que no quiere, no las acepta. Y se le dice, mira, si tú vas a decir groserías en mi casa, vas a salir con cuentos así de doble sentido, mira qué pena, pero yo eso no te lo acepto. Y el Espíritu Santo es así, te acepta. Y cosas que no acepta te las hace ver. El Espíritu Santo está siempre dispuesto. Y yo quiero que usted entienda algo que es maravilloso, por favor, y que tienes que tratar de entenderlo. Parece básico, pero perdóneme, pero quiero recordarlo. La palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 25, dice que el ser humano es cuerpo, o sea, todo lo que usted ve, alma, y el alma es la mente, lo que tú piensas, las emociones que están en tu corazón, y la voluntad, la capacidad de tomar una decisión, decir no voy, sí voy, que otros te ordenen si vaya, que te empujen, o hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso tiene que ver con el alma, cuerpo y alma. Pero también tú tienes una parte espiritual. Todo el ser está dividido en tres partes. Y una tercera parte, el 33.33% tuyo, es espíritu. Y el espíritu tuyo, la parte espiritual tuya, tiene que estar en comunión con el Espíritu de Dios, con la tercera persona de la Trinidad, para que logres el crecimiento espiritual que tanto necesitas y que tanto anhelas. Porque el Espíritu Santo te va a dar identidad, no lo olvides. Porque Él tiene identidad propia y esa identidad propia que tienes te da a ti para que tú tengas identidad propia en Él, en el Espíritu Santo. Mira, con esta frase quiero que me entiendas algo. Sin el Espíritu Santo no hay ningún santo, para que me entienda. Esos que se las dan de ser tan espirituales y que hablan y hacen y dicen tantas cosas por las redes sociales y que usted los analiza a la palabra de Dios, los pone en paralelo con la palabra de Dios y como que no coinciden mucho, es porque no tienen el Espíritu Santo. Santo es aquel que se ha alejado del pecado. Pero sin el Espíritu Santo no hay ningún santo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que te enseñé en el versículo de atrás, que Él te convence en cuanto a la justicia, ¿te acuerdas? En cuanto al pecado, lo que acabamos de leer en Juan 16, en el versículo 9, en el 10 y en el 11, y en cuanto al juicio. ¿Estamos? Entonces volvamos a decir, sin el Espíritu Santo no hay ningún santo. Para esta enseñanza yo he querido tocar 3 tópicos que tienen que ver con el Espíritu Santo. Que me parecen muy necesarios, que hacen parte de la doctrina, ¿sí?, del Espíritu Santo, que la vemos en Fundamentos de la Fe en segundo semestre, y que yo quiero tocarla desde otra faceta para recordarles a los egresados del Instituto Bíblico, para fomentar en los que están en el Instituto Bíblico y para motivar a los que no han ingresado al Instituto Bíblico que a lo mejor se motiven. Estamos con el Instituto Bíblico de manera virtual y ha sido una gran bendición y seguimos ahí conectados y enchufados. Entonces, te comentaba que vamos a ver este tema bajo 3 tópicos, ¿sí? Hoy veremos la persona o la personalidad del Espíritu Santo. Su personalidad, el Espíritu Santo, el primer tópico. El segundo que quiero mirar es el Espíritu Santo en la vida de Jesús.
¿Cómo se manifestó el Espíritu de Dios? En el Espíritu mismo de esa naturaleza humana que tenía Jesús, porque Jesús tenía 100% naturaleza humana y 100% naturaleza divina. Pero él en la naturaleza divina, como para que usted me entienda, ¿sí? Y no me malinterprete, como que hubiera apagado y se hubiera negado él a usar su naturaleza divina y manejó su naturaleza humana para que nosotros aprendiéramos de él en su naturaleza humana cómo manejar todo esto que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero no nos alcanza el tiempo para ver el tercer tópico y lo veremos el próximo miércoles 23. Cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es lo que veremos el próximo miércoles. Entonces vamos a concentrarnos en los dos primeros tópicos. Entonces quiero que le digas allá a la persona del lado, si con el Espíritu Santo no oramos, nos fregamos. Porque hay que orar en el Espíritu. No es ahí discursos bonitos ni bla, bla, bla. Hay que orar espiritualmente. Y cuando uno ora espiritualmente es porque usa la palabra de Dios. Y porque el Espíritu de Dios lo toma uno a través de la oración. Y yo quiero que tú crezcas espiritualmente y que crezcamos todos y que seamos muy buenos cada día creciendo espiritualmente. Capítulo número 1. Capítulo 1. La personalidad del Espíritu Santo. Te voy a presentar la personalidad, cómo es el Espíritu Santo. Como si hoy yo tuviera la oportunidad de presentarte, por colocarte un ejemplo, al pastor Darío. Te digo, mire, vamos a hablar del pastor Darío, el fundador de Casa sobre la Roca. Él es solidario. Él es una persona. ¿Sí me entienden? Entonces, así yo hoy, en esta noche, quiero presentarles al Espíritu Santo. Y vamos a ver 5 aspectos. Tiene muchos, pero yo quise redondear 5 bien importantes porque si usted entiende esos 5, con eso vamos a ir creciendo y ir aprendiendo muchas cosas. Lo primero que quiero que él entienda es que es solidario. El Espíritu Santo es solidario, es una persona solidaria. Y qué lindo que sea solidario con nosotros. ¿Dónde está eso, pastor? En Romanos 8:26. Romanos 8:26, 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es solidario. No sabes cómo orar, el Espíritu Santo te guía. Él de por sí ya intercede por nosotros. Pero si tú le permites al Espíritu Santo morar dentro de ti, ¿sí? Yo no sé, ¿sí? Pero se me viene este ejemplo a la cabeza, como el del Chapulín Colorado, para los que son como cerca de los cincuentones y algunos ya como antes ahí de los 50. El Chapulín Colorado era un personaje de Roberto Gómez Bolaños, del Chavo. Entonces él decía, ¿sí? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y entonces las personas cuando estaban en esa dificultad decían, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y entonces aparecía este personaje y decía, yo, el Chapulín Colorado. ¿Tienes dificultades? Sí, yo también he tenido dificultades. Todos tenemos dificultades, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Entonces, ahí está. Yo, el Espíritu Santo. Pero tú tienes que saber que Él está ahí, que Él es solidario. Y muchas veces tú, ay, ¿cómo hago para salir de esta crisis? ¿Cómo hago para salir de esta situación? No, qué terrible, ¿qué es esto? ¿Y ahora cómo haré? Y comienzas a manejar las cosas solo, sabiendo que el Espíritu Santo te puede ayudar y que tú puedes acudir a Él. ¿Y cómo acudo a Él? ¿Cómo le digo a Él? Diciendo, el Espíritu Santo, ayúdame. Yo sé que tú eres solidario, que tú intercedes por mí. Ayúdame en esta situación. Y comienzas a hablar como si estuvieras hablando con una persona. No olvides, la tercera persona de la Trinidad, como si fuera una persona. Decirle que tenés al lado para que me entiendas mucho mejor y ponerle un poquito de doctrina a eso. La oración con Dios es a través, ojo, la relación con Dios es a través de la oración. La relación con Dios es a través de la oración. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Tienes que tener una muy buena relación con Dios. ¿Quieres tener una pésima relación con Dios o una mala relación con Dios? No ores.
La relación con Dios es a través de la oración. ¿Y quién nos ayuda a orar y a interceder? En el versículo que estábamos diciendo, así mismo nuestro espíritu acude a ayudarnos, no sabemos qué, el Espíritu Santo. Entonces, una manera de crecer y tener una buena relación con Dios es creciendo espiritualmente en tu manera de orar. Orar espiritualmente y no dejar de estar pidiendo y Señor te pido, y Señor te pido, y Señor te pido, ¿sí? Y mi pliego de peticiones es esto, Señor, y si tú puedes quitar el diezmo, que quiten el diezmo en la iglesia para que no lo miren a uno feo, si uno no diezma, unas cosas que se inventan ustedes que no tienen nada que ver, hay que ser bíblicos cuando uno ora. El problema del cristiano es que se siente solo y el problema de muchos de ustedes es que se han sentido solos. Y cuando ustedes se han sentido solos, es porque no están leyendo la palabra de Dios. Y cuando ustedes se han sentido solos, es porque se están alejando de Dios. Porque el Espíritu de Dios es solidario. Y si tú estás orando, pues no te vas a sentir solo, sino que te vas a sentir acompañado. Y tú sabes que no estás solo, que el Espíritu de Dios está contigo, que está a tu lado para apoyarlo. Entonces, cuando algunos de ustedes, ojo consejeros, ¿sí?, dicen, uy, estoy como solo, me he sentido solo, pues es porque usted le está bajando la oración y se está alejando del Espíritu Santo o no tiene una muy buena relación con el Espíritu Santo. Hay oraciones que yo las llamo discursos, porque no tienen nada de espirituales, son solo rituales. Oremos, la, 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 la. Y una oración, oh sí, Señor, oh sí. Y otras oraciones en lenguas. ¿Usted se imagina el Señor Jesucristo o Pedro o Pablo? ¿Sí? En una cosa esa, en un sermón en lenguas y yo estoy traduciendo. Así no existió, pero así existe en algunas iglesias que no han entendido cómo se deben manejar las cosas bajo la palabra de Dios. Dile al que tienes al lado, si el Espíritu Santo es solidario, ojo con lo que te voy a volver a repetir. Ojo con esto. Si el Espíritu Santo es solidario, ¿por qué te sientes tan solitario? Si el Espíritu Santo es solidario, ¿por qué te sientes tan solitario? Y es que hay muchos de ustedes que se sienten solos y ahí no hay excusa. Cuando usted diga, me siento solito, el Espíritu Santo está conmigo, ya no está solito, ¿yo? Punto número 2. Siente amor. El Espíritu Santo siente amor. Lo primero que hemos dicho de esa persona, así como el ejemplo del pastor Darío, que es solidario con nosotros, él siente amor, el Espíritu Santo siente amor. Romanos 15:30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Y les regalo ese versículo a ustedes, congregación, a los que escuchan esta predicación, que oren a Dios por mí, regálenme una oracioncita por el pastor, por mi familia, por mis necesidades, por mis cosas. Sean solidarios, como veíamos en el punto número 1, seamos espirituales. Pero Él siente el amor, dice, les ruego, hermanos, por el Señor y por el amor del Espíritu. Ojo que Él siente en amor. Él es amor en su misma esencia. Para que me entiendas de otra forma, las personas que son espirituales, ¿sí?, o sea, que están llenas del Espíritu Santo, son personas amorosas. Las personas que no son amorosas, no tienen una relación buena con Dios, no son tan espirituales. ¿Sí me entiende? El pastor Darío y Esther Luz son personas amorosas porque están llenos del Espíritu Santo. Bueno, que usted no lo conoce, el pastor Darío, Esther Luz, le coloco otro ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta, entonces. Una señora supremamente amorosa cuando hizo su trabajo, que ya falleció. ¿Por qué? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Porque no son hipócritas. Porque aman dentro y fuera de la iglesia. Siempre son amorosos. Cuando los ven y cuando no los ven. Entonces quiero que me ayudes a repetir este corito. El Espíritu Santo es amor para que demos amor. Ya hemos visto dos cositas. Primero, que es solidario. Y segundo, que es ¿qué? Amoroso, que siente amor. Punto número 3. Tiene conocimiento. El Espíritu Santo tiene muchísimo conocimiento. Muchísimo conocimiento. Y hay que entender eso muy bien. Tiene mucho conocimiento. Nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento. 1 Corintios 2:10. Ahora bien,
Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿Cómo le revela Dios las cosas a uno? Por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Imagínate lo que hace el Espíritu Santo. Examina hasta las profundidades de Dios. ¿Quién podría examinar las profundidades de Dios? El Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Nadie conoce. ¿Quién? El Espíritu de Dios sí lo conoce. O sea que el Espíritu Santo lo conoce todo. El Espíritu Santo lo conoce todo, es omnisciente. Ojo con los atributos de Dios. Usted no sabe nada, pero Dios lo sabe todo. Y qué bueno preguntarle a una persona que tenga buen conocimiento. Qué terrible preguntarle a una persona, mira, ¿cómo me puedes ayudar con esto? No tengo ni idea. ¿Qué hago para tomarme que tengo este dolor? Un médico, no tengo ni idea. ¿Cómo hago para resolver esto? No tengo ni idea. Terrible. Pero qué bonito poderle preguntar a una persona que tiene conocimiento y que es el conocimiento verdadero. ¿Y qué mejor conocimiento de Dios? El Espíritu Santo tiene conocimiento. Te estoy enseñando esto. Entonces repitamos este corito maravilloso. Como el Espíritu Santo lo sabe todo, nos lo ayuda a entender todo. Bueno, pero pastor, ¿cómo funciona eso? Porque es que no le entiendo. Como me decía una señora en estos días, ay, pastor, usted predica tan bonito, pero hay cosas que a veces yo no le entiendo. Pues esto está fácil, mire. Usted no entiende y usted le dice, Espíritu Santo, revéleme. Como si fuera una persona, así como me preguntó a mí, explíqueme, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, explícame. Explícame porque yo necesito entender eso. Y el Espíritu Santo te va a explicar, tienes que hablar con Él de manera espiritual, lo revela todo. Hay cosas que yo no entiendo, pero que el Espíritu Santo me explique y me ayuda. Hay cosas que a veces yo no entiendo, ¿por qué Constanza me dijo esto, mi esposa, por colocar un ejemplo? Pero ¿por qué Connie me dijo esto? Espíritu Santo, muéstrame. Y después el Espíritu Santo, no, mira, ella lo que te quería decir era esto. Ah, claro. Alguno de mis hijos me dice algo, pero yo no lo entendí, ¿por qué él me preguntó eso? Y el Espíritu Santo, Señor, muéstrame. Y comienza uno a orar, y el Espíritu Santo le revela a uno, le dice, es tal cosa, y uno siente como una respuesta por allá adentro. ¿Sí me entienden? Pero el Espíritu Santo no es alcahueta, ni le ayuda a alguien, ni le sopla. Entonces no es que, yo no estudio nada, y Espíritu Santo, estudie usted lo que me faltó, ¿sí? Y mañana, Espíritu Santo, sópleme. El Espíritu Santo no es alcahueta, ni le sopla a nadie nada, ni patrocina la vagancia de nadie, para que alguien no se imagine que el Espíritu Santo le va a dar copia. Oye, Espíritu Santo, dame copia, no da copia. Decirle que tenés al lado. El Espíritu Santo, por su conocimiento, nos brinda su entendimiento. Qué bonito eso, ¿no? Poder acudir al Espíritu Santo para que nos ayude en todas estas cosas que te estoy recordando. Posee voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad propia, y sigue la voluntad de Dios. Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11. Y todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y está hablando de los dones espirituales, ¿sí? Y es el Espíritu Santo que dice, a este le doy esto, a este le doy este, a este más este, a este le doy creatividad, a este le doy el don de la palabra, a este le doy el don de la enseñanza, a este le doy don de lenguas, a este le doy discernimiento de espíritus, discernimiento de lenguas, a este le doy el don de sanidad, el don de ser maestro, de enseñar la palabra. No es porque usted quiera, que esté pidiendo, no, mírame mira, a mí me gustaría que me diera este don. No, Él da como Él quiere. Él reparte como Él quiere. Ojo, reparte cada uno según lo que Él quiere. Y lo que reparte está bien repartido. ¿Por qué? Porque lo hace bajo la voluntad de Dios. Pero ¿por qué le dio a este ese don y a mí no me lo dio? Yo quería ese don, este que tengo no me gusta. El don de fe que tengo no me gusta. Imagínense, hay gente que piensa así. Yo quiero el don de sanar, yo quiero el don de predicar, yo quiero el don de cantar, de alabar. Deja que Dios sabe a cada cual a quien le da, porque está sometido bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que ya tú lo sabes. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar un poquito esto y hacerlo un poquito más práctico. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, hay una historia maravillosa de un hombre llamado Simón el Hechicero. Vamos a leer esa historia para que comprendamos estas cositas. Hechos 8:9.
Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre, al que llaman el gran poder de Dios. Imagínense lo que está pasando. Y lo seguían por mucho tiempo porque los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Mire que cómo mueve el diablo, ¿no? Y cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesús o de Jesucristo, tanto los hombres como las mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los milagros y las señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, y estos llegaron y oraron por ellos para que recibieran, ¿qué? El Espíritu Santo. Si es que es necesario recibir el Espíritu Santo, para que recibieran el Espíritu Santo. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles heredaba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga la mano reciban el Espíritu Santo. Mire lo que contestaron ellos, versículo 20. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Este era carnal, no había sido espiritual. ¿Se acuerdan de las dos personas que existen en la iglesia, el carnal y el espiritual? Este era eso. Muchas personas en la iglesia creen que se hacen cosas de magia o piensan que es como algo mágico y entonces no, eso no, que Dios sane a alguien, no, eso no puede ser porque pues es mágico y si no es mágico entonces no es, entonces es sobrenatural, es espiritual, no está en el terreno natural, por eso no lo entiende, está en un nivel arriba, sobre lo natural lo ves y lo entiendes, pero como está en el nivel sobrenatural no lo puedes entender y ahí en el ámbito sobrenatural se mueve el poder de Dios. Y muchos buscan a veces creer eso, ¿no? Y compran a veces esas cosas que no hacen parte de la voluntad de Dios. Por eso dile al que tiene al lado: el Espíritu Santo da los dones según su voluntad y no a tu comodidad. Pero muestra la historia que este Simón jamás se convirtió. Vamos a ver el punto número 5. Es sensible. Es sensible. Y vamos a repasar rápidamente este capítulo 1 maravilloso. Capítulo 1, la personalidad del Espíritu Santo. Entonces es, primero, solidario. Segundo, siente amor. Tercero, tiene conocimiento, lo sabe todo. Cuarto, posee voluntad, hace las cosas de la mejor manera bajo la voluntad de Dios. Y quinto, que es lo que vamos a ver a continuación, es sensible, siente lo que tú sientes, y siente la voluntad de Dios, y siente el entorno, y siente muchas cosas. Leamos bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Efesios ahora, en el capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25 y vamos a leer hasta el versículo 32. Efesios 4, 25. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Ojo con esto que quiero enseñarles, el versículo 30, ojalá si lo puedan subrayar, subrayenlo. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si tú tienes el Espíritu Santo es sensible a tu necesidad. Cuando tú tienes una necesidad, el Espíritu Santo intercede, como veíamos en la solidaridad en el punto número 1, con designios, le dice, gime, de manera que Dios mismo entiende para socorrerte, para ayudarte, para aclamarte.
Pero ojo, cuando usted es grosero, pelea, dice groserías, calumnia, iras, enojo, amargura, gritos, todas las cosas que están ahí en el versículo 31, ¿sí? Entonces agraviamos al Espíritu Santo, lo molestamos. ¿Sí me entiende? Tus malas actitudes agravian eso. Y el Espíritu Santo no puede obrar con poder, porque tú estás haciendo cosas que no le agradan al Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo, que es una persona, para que usted me entienda, es como si tuviera una persona al lado, él te va a decir, no, ¿por qué haces eso? No lo hagas, no vayas a ver ese video, no hagas eso, no respondas así, no vayas a gritar, no vayas a calumniar, por favor, mantente, sé más bien bondadoso, sé compasivo, perdones, no vayas a pelear otra vez, no te irrites. Como una persona que te está ayudando, pero esa persona es sensible. Y yo quiero que tú entiendas eso. ¿Para qué? Porque conociendo al Espíritu Santo tú puedes acudir al Espíritu Santo. Y sabes que tienes que frenarte y Señor, contrólame, Espíritu Santo, toma control de mis emociones. Ayúdame que yo no responda, que yo no reaccione, sino que pueda tener el dominio que requiero bajo esta situación. Te gritaron, te llamaron, te dijeron algo en tu trabajo, te dijeron algo en la universidad, no te valieron ese proyecto, no te valieron ese trabajo en la universidad, el jefe te dijo algo, te insultó, te echaron la culpa de cosas que tú no estabas haciendo y tú reaccionas de la mejor manera. Tómate unos segundos, Espíritu Santo, ayúdame. Como si tuvieras un amigo, como algunos que le dicen a la persona que tiene al lado en el colegio, en la universidad, a los estudiantes, ay, amiga, mira lo que me pasó, el profe me hizo, ay, mira, mi novio me dijo esto. Pero en vez de contarle a la otra persona, cuéntale a la persona del Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad que te va mejor. Es mejor al Espíritu Santo alegrar que con tus actos agraviar. Agraviamos al Espíritu Santo cuando hacemos cosas que no son correctas. Sufre Él por nosotros. Punto número 2. Capítulo número 2, segundo tópico que vamos a ver esta noche. Ya estamos avanzaditos, llevamos más de la mitad de esta predicación maravillosa. Y vamos a terminar en este capítulo número 2 porque hemos dicho que el tópico número 3 lo vamos a ver dentro de 8 días. Capítulo 2. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Cómo así que el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Pastor, ahí sí no entiendo. Si Él es la segunda persona de la Trinidad, entonces la segunda con la tercera, o sea, se juntaron los dos, los tres. Mire, para que usted me entienda, las tres, ¿sí?, son uno solo. Las tres personas de la Trinidad de Dios. Triunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, tres manifestaciones. Se manifiesta como Dios Padre, se manifiesta con nosotros como el Dios Hijo y se manifiesta con el poder de Dios dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero en Jesús yo quiero que tú entiendas porque Jesús tenía una condición 100% humana como la tienes tú y como la tengo yo, porque Él vino para enseñarnos, de Él tenemos que aprender. Si Él vino a la tierra para enseñarnos y se hizo hombre, de Él tenemos que aprender. Entonces vamos a aprender en su condición humana que Él se apagó el chip de 100% Dios para comenzar a ser espiritual en su naturaleza humana, no en su condición de Dios. Quiero que entiendas es eso. Muy bien eso. Jesús como Dios no lo necesitaba, pero como hombre sí lo necesitaba. 100% hombre, 100% Dios. Entonces digamos un corito para entender y arrancar este capítulo 2 que tiene varios hijitos. Digamos, Jesús como Dios no lo necesitaba, pero como hombre sí lo necesitaba en su naturaleza humana. Punto número 1. Vamos a entender cosas lindas aquí de Jesús. ¿Qué es la analogía tuya? Aquí es donde vamos a entrar. Yo me parezco a Jesús, entonces cada vez que vamos a enumerar alguna de las cosas de Jesús, es la analogía contigo. Yo quiero que tú vayas pensando en ti. Ah, bueno, si eso sucedió con Jesús, también puede suceder conmigo. Y así como sucedió con Jesús, también puede suceder conmigo. El Espíritu Santo en la vida de Jesús fue lo que sucedió. Yo te voy a enseñar eso, pero tú vas a pensar, ¿sí?, que así como sucedió con Jesús, va a suceder también contigo para que esta enseñanza la puedas entender mucho más fácil y la puedas hacer más práctica. Y perdóneme que repita tanto, sé que algunos lo entienden con mucha facilidad, pero otros no entendemos con tanta facilidad y nos toca así repetir las cositas para poder ir entendiendo. Entonces, punto número 1, dentro del capítulo 2, 2.1, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Entonces vamos a entender esas cosas. Punto número 1, arranquemos pues.
Jesús nació del Espíritu Santo. Si Jesús nació del Espíritu Santo, tú también debes nacer espiritualmente. Por eso Él nació espiritualmente para que tú nazcas espiritualmente. Vamos a ver algunas escrituras para poder entender esto. Lucas 1:35. Esta es una enseñanza muy linda. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Él estaba hablando del ángel a María. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mire, la gestación fue sobrenatural. La gestación de Jesús se dio de manera sobrenatural. Es el Espíritu Santo del que estamos hablando que vendrá sobre María, la mamá, para que el poder del Altísimo cubriera y depositara esa semilla espiritual, ¿sí?, en el óvulo, en el vientre, en el útero allá, de esta mujer que era virgen, ¿sí?, y pudiera ser fecundada de manera espiritual para ser llamado Hijo de Dios. Por eso es que Él, ¿sí?, es tan importante, Jesús, porque es el Hijo de Dios, porque su gestación se dio de esa forma. Por eso es que Él es el único que puede redimirnos, porque es el puente entre la tierra y el cielo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Porque en su fecundación se dio de manera sobrenatural y es espiritual. Por eso es Dios mismo, hecho hombre. Por eso que un hombre como Pablo o María, su mamá, no pueden interceder por nosotros, ni Pedro, ni ningún santo, ¿sí?, a pesar de que tenga el Espíritu Santo, porque no fue fecundado espiritualmente. Ahí hay una diferencia muy grande que hay que entender hoy. Teología, pero hay que leer la Biblia y hay que ponerle doctrina, porque la doctrina es la que nos permite aclarar y entender todo este tipo de cosas. ¿Y a qué nos reunimos a la iglesia? A aprender doctrina y a aprender palabra, no a divertirnos. Mateo 1:18. Y hablando del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Jesús nace de manera espiritual en su condición natural. Entendamos eso. Se lo voy a volver a repetir. Jesús nace de manera espiritual en su condición natural, en su condición humana. Nace de manera espiritual en su condición humana. ¿Para qué? Para que usted y yo, en nuestra condición humana, en nuestra condición natural, podamos nacer de manera espiritual. Por eso es que tuvo que hacerse así para que nosotros pudiéramos nacer espiritualmente. En nuestra condición humana, nacer espiritualmente. Mateo 1:20. Por cuanto él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Mire que la gestación de Jesús no se dio por relaciones sexuales, sino se dio por una relación sobrenatural y espiritual. Fue concebido de manera espiritual, de manera sobrenatural, por el poder de Dios, por ese elemento genético, si usted me permite la expresión, sobrenatural. Un elemento genético, sobrenatural, de parte de Dios tenía ese personaje que se llama el Mesías, el Hijo de Dios, el que está en la barriguita de María. Sin el Espíritu Santo no hay Salvador. Ojo con eso. Aquellas personas que no creen en el Espíritu Santo, pero creen en Jesús, ojo, no hay lógica. Porque si no hay Espíritu Santo, que es el que gesta, que es el que crea, que es el poder de Dios en la tierra, que fue el que permitió que Jesús naciera, entonces Jesús no puede nacer, no hay Salvador. Sin el Espíritu Santo no hay Salvador. Entonces quiero que, a manera de este corito, entendamos este primer punto. Si tú no naces espiritualmente, no vas a crecer espiritualmente. ¿Todo esto para qué? Para explicar naturaleza carnal, naturaleza espiritual. Las dos personas que existen en la iglesia, los carnales y los espirituales. Y yo quiero que tú seas espiritual y Dios quiere, y todos los que estamos aquí queremos que tú que me estás escuchando sea cada día más espiritual. Entonces tienes que nacer espiritualmente. Punto número 2. Jesús recibió al Espíritu Santo. Si Jesús recibió al Espíritu Santo, tú tienes que recibir al Espíritu Santo también. Mateo 3:16.
Y aquí vamos a estar en un episodio muy lindo que es el bautizo de Jesús. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Entendamos algo, Jesús siempre es Dios. Jesús siempre es Dios. Pero como hombre lo necesita. En otras palabras, él como hombre necesitó bautizarse. O sea, la naturaleza humana necesita bautizarse, ser limpio y recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que hacemos en la iglesia con las personas que bautizamos. Y muy pronto te vas a poder bautizar tú también, cuando logremos cumplir unos protocolos y unas cosas que están exigiendo y las podamos hacer, vamos a bautizarte. No te afanes por eso. Y les hablo a las personas nuevas que terminaron el curso de ADN y que quieren y anhelan bautizarse. Y qué lindo que te puedas bautizar. Entonces mire cómo es el orden de las cosas, ¿no? Hay que sumergirse para que el Espíritu de Dios entre en nuestra condición humana y podamos ser espirituales. Necesitas recibir el Espíritu Santo como hombre para que puedas crecer espiritualmente. Jesús lo hizo para darnos un ejemplo, no porque lo necesitara, porque Él era Dios en su condición de Dios. Doble naturaleza, tú no tienes doble naturaleza, Él sí tenía doble naturaleza, 100% Dios, 100% hombre. Tú y yo tenemos una sola naturaleza, 100% hombre, natural. Pero necesitamos bautizarnos y recibir al Espíritu Santo, ¿sí?, de la promesa para que podamos ser llenos de Él. Tú después de ser bautizado vas a sentir cosas maravillosas. Mire lo que dice ahí Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, dice Juan el Bautista, es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle la sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y miren, son muchos los testimonios que yo he escuchado de personas que después de que se bautizaron en la iglesia, dejaron muchos pecados y dejaron muchos vicios. Anécdotas, testimonios, cuentos. Voy a contarte uno. Una persona tenía problemas con el alcohol. Muchos problemas con el alcohol. Comenzó a hacer el curso de vida nueva, le costaba trabajo, ya no se estaba embriagando, pero en la semana se tomaba una cervecita, llegaba por allá al barrio y antes la gente le preguntaba, tómate un traguito, y él cogía y tomaba un traguito y después se comía algo para llegar a la casa para que la esposita no se diera cuenta que se había tomado 1 o 2 tragos. Ya yendo a la iglesia y estando en el curso de ADN, ya próximo a bautizarse, porque así es el carnal en esa situación. Y él le pidió a Dios, Dios, yo quiero dejar esto, yo siento que voy a dejar esto. Y bueno, y vino el sábado y ayuno, se bautizó y todo eso. Y la semana siguiente, por allá un jueves, llegó él a la casa, 7 algo de la noche, estaban sus mismos amigos, venid, tomate una cervecita y está aquí con nosotros. Bueno, sí, me tomo una cerveza, no tiene nada malo una cerveza. Se tomó la cerveza, se despidió de sus amigos. ¡Ey, quédate más! No, ya no me quedo, me voy para la casa. Se fue para la casa y apenas llegó a la casa, a la hora ya tenía diarrea. Le cayó terrible esa cerveza. Y él dijo, ¿qué será que me cayó mal? La cerveza que me tomé. Pero se le había olvidado que se había bautizado. Luego el viernes volvió y llegó, y ya llegó un poquito más tarde, como cerca de las 9 a la casa, y se encontró con los mismos compinches de siempre, ahí en la tienda de la esquina. ¡Ey, tómate un trago! Y él dijo, claro, hoy me voy a tomar un traguito. Y hoy se tomó un traguito. Y apenas se tomó el trago, sintió fuego, dijo, no, yo tengo que irme para la casa, ando desde ayer maluco del estómago. Se despidió de las personas, se fue para la casa, y qué diarrea tan terrible. El domingo cuando llegó a la iglesia, él toma la Santa Cena, y cuando tomó la Santa Cena, se acordó del que se había bautizado ese 8 días, se acordó de lo que pasó el jueves, se acordó de lo que pasó el viernes, y dijo, Dios bendito, tú me estás quitando el vicio que yo te pedí. No me quiso decir nada de él ese día, se lo guardó en su corazón, y pasó la semana. Y a la semana siguiente las personas volvieron y lo invitaron, y dijo, no, gracias, no necesito la cerveza, ando como enfermo. Usó esa excusa, ¿sí?, inicial, ando maluco, estoy dejando el alcohol, y lo dejó. Y no consumió eso, y a los 15 días llevaba 2 semanas sin consumir nada de alcohol ni de cerveza. Se tomaba la Santa Cena y decía, Señor, límpiame. Cada vez que tomaba la Santa Cena la tomaba con tanta pasión, con tanta devoción.
que a los 15 días en el servicio se me acerca y me dice, pastor, venga y le cuento esto, el Señor, después que yo me bauticé, me ha limpiado de mi vicio, del alcohol durante tantos años, ya no necesito eso. Y es un hombre que hoy le sirve a Dios en la iglesia y no voy a decir quién es. Entonces, ¿quién es? Si al Espíritu Santo quieres recibir, el bautizo, ojo, debe ser en agua elegir. Ojo con eso. Punto número 3. Jesús es guiado por el Espíritu Santo. Si el mismo Dios se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿usted por qué es tan necio y se deja guiar de sus vecinos, o se deja guiar por sus amigos, o se deja guiar por los cuentos, o se deja guiar por los chismes, o se deja guiar por sus pensamientos o por sus emociones? Por amor a Dios, por favor. O sea, usted es más que el Hijo de Dios, que no necesita que el Espíritu Santo lo guíe, porque a Jesús necesitó ser guiado por el Espíritu Santo. Mateo 4:1 nos muestra eso. Jesús es guiado por el Espíritu Santo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, y en las pruebas el Espíritu Santo es el que lo guía a uno, el que lo lleva, el que lo sostiene y que lo saca a uno adelante. No es que el Espíritu Santo lo llevó para que lo tentara y para que recibiera pues el castigo del diablo, porque así no es, sino que en ese momento de prueba el Espíritu Santo sabía que el diablo lo iba a tentar y lo estaba acompañando y lo llevó. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, que guíe nuestros pasos siempre, que nos diga por dónde debemos avanzar, que nos diga cómo lo debemos hacer. Como Dios no podía ser tentado, pero como hombre sí. Y en su naturaleza humana podía caer, en su condición humana, no en su condición de Dios no. Pero en su naturaleza humana sí, y por eso necesitaba ser fortalecido por el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo que lo fortaleció. Todos los seres humanos seremos tentados, todos los hombres seremos tentados, y por eso tenemos que ser basado en la palabra de Dios, céntricos, cristocéntricos. Centrarnos en la Biblia, centrarnos en Cristo. Bibliocéntricos, cristocéntricos, ¿sí me entiende? Para que podamos resolver todas estas cosas. Que el cristianismo sea una realidad en nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios pueda actuar en tu vida. Así como actuó con Jesús, actúa hoy. Toma nota, por Dios, aprende que aquí están dadas todas las estrategias esta noche y todas las herramientas para que puedas crecer espiritualmente. Por eso dile al que tienes al lado, para que las tentaciones puedas derrotar, lleno del Espíritu Santo debes estar. Sencillo, para que las tentaciones puedas derrotar, lleno del Espíritu Santo debes estar. Porque es que algunos que me dicen, pastor, yo no puedo dejar este vicio, es que yo no puedo, es que yo lo he intentado, es que sí, pero lo intentó en sus fuerzas y así no es. No tengo que estar yo al lado suyo todo el día. Tienes que llenarte del Espíritu Santo para que puedas resistir esas tentaciones. Cuando usted está leyendo la Biblia, está orando y está alabando al Señor, usted no piensa en hacer algo malo. Solo cuando le llegue ese pensamiento, entonces póngase a orar. Póngase a leer la Biblia para que vea que se le van esos malos pensamientos. Y yo ojo con las personas que no están cumpliendo con lo que Dios está enseñando. Y usted sabe a lo que me refiero. Punto número 4. Jesús ejerce su ministerio por el Espíritu Santo. No es que nosotros ejercemos el ministerio y los directores de ministerio y el diácono y el pastor ejercen porque tienen mucho conocimiento, porque tienen tantos años. No, esto se ejerce de manera espiritual. Jesús ejerce su ministerio por el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 12, versículo 22, y vamos a entender que todos debemos ejercer nuestro ministerio de manera espiritual, no de manera operativa, no es por hacer, sino por el ser. Mateo 12, 22. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Y toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y le dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién lo expulsan? Por eso ellos mismos lo juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes.
¿O cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Ojo con eso. Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ojo, no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Y si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Dios expulsa a los demonios por el Espíritu Santo. Y hay mucha gente con mucha posesión y con mucha cosa. Pero si tuvieran el Espíritu de Dios, si tuvieran el Espíritu Santo, podrían ustedes mismos liberarse de esas ataduras, de esos yugos. No sea tan fariseo usted atribuyéndole cosas a Dios que son del diablo. No sea tan ridículo, no sea tan ignorante, ¿sí? De pensar, no, que eso allá los ayunos, que eso no. Por favor, sea un poco más espiritual. Muchas veces usted juzga las cosas porque no las conoce. Entonces pregunte, porque si no, tu comportamiento sería terrible. Y yo con esos exorcistas y con esa gente que se inventa cosas por internet que no tienen nada que ver con la sana doctrina y que se disfrazan como hijos de luz. Los demonios a veces se presentan como atractivos y son como convincentes, pero si tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te va a decir, por ahí no es, no se deje tramar, no se deje llenar de esas cosas. La pregunta que te hago es, ¿cómo estás ejerciendo tu llamado? ¿Cómo estás ejerciendo tu ministerio? ¿De manera espiritual o de manera carnal? ¿Tienes un ministerio natural o tienes un ministerio carnal o tienes un ministerio espiritual? ¿Cómo es tu ministerio? Porque qué dolor que aquellos que podían servir le dijeron no a Dios para hacer cosas carnales, naturales. Bueno, si quieres el ministerio de Jesús ejercitar, lleno del Espíritu Santo debes estar. Y vamos al punto número 5, ya vamos terminando, pero todavía falta bastantico. Jesús enseñó por el poder del Espíritu Santo. Uno enseña por el poder del Espíritu Santo, uno no enseña porque uno es un pilo, porque tiene mucho conocimiento, porque es muy inteligente, no. Uno enseña por el poder del Espíritu Santo. Lucas 4, 14, 15. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, ojo con eso, y se extendió su fama por toda la región, y enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, porque enseñaba con el poder del Espíritu Santo. Mira, la Biblia sin revelación es letra muerta. Tú tienes que ser un cristiano de crecimiento espiritual, cazarroquero integral. La chimenea, para que me entienda, es la Biblia. Y el Santo Espíritu de Dios es el fuego. Y el fuego no puede estar fuera de la chimenea. Tiene que estar dentro de la chimenea, porque si no quema el tapete y quema los muebles y todas las cosas. Ojo con eso. Fuego, poder, revelación, palabra de Dios, Biblia y Espíritu Santo. La Biblia con el fuego. Ojo, la palabra, revelación, es el Espíritu Santo que trabaja junto dentro de nosotros. Para resumirte todo esto, y ustedes que me conocen, quiero que me entienda algo. Si usted enseña sin ser espiritual, todo lo que van a recibir es natural. Pero cuando enseña lo espiritual, el resultado siempre es espiritual. Por eso yo no me cansaré ni me desgastaré en vano enseñando la palabra de Dios, no divirtiendo a la iglesia, sino enseñando con profundidad la palabra de Dios. A veces pareciera que el sermón es aburrido, lo que sea, como algunos lo juzgan, o divertido para otros, pero lo que usted está recibiendo es lo que realmente se requiere para tener un crecimiento espiritual, porque así es como yo lo obtuve de parte del pastor Darío. Entonces quiero que le digas
ahí a la persona del lado, para enseñar lo espiritual, tú debes ser espiritual. El que es espiritual, enseña lo espiritual, pero el que no es espiritual, ¿qué puede enseñar? Punto número 6. Jesús tenía la unción del Espíritu Santo. ¡Ay, qué lindo! Que le den a uno una unción, ¿sí? Que la gente lo valore a uno porque sabe que el Espíritu de Dios está con uno. Hechos 10:38. Y me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El ungido es el que se le ha derramado aceite, el que ha sido aprobado por Dios. Ustedes conocen la definición. Las cosas no son sagradas las personas. El aceite que estamos hablando de la unción es el que sana. Es el Espíritu Santo, un símbolo del poder de Dios. Qué bonito que la gente vea que hay una unción especial de parte de ti porque tú eres espiritual, no carnal. Y qué feo que la gente te mire y te diga, ¿y usted se congrega en una iglesia? ¿Y usted sirve en la iglesia? Uy, pero es más espiritual un pollo al horno. Qué feo con esos comentarios cuando la gente hace esos comentarios. Decirle al que tenés al lado, la unción es espiritual y no natural o carnal. Si usted sigue siendo natural, a mí qué me importa esas cosas, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la iglesia, es carnal, así, pues, como existen muchos, qué pesar. Porque la unción es para los espirituales. ¿Quieres recibir cada día una unción especial de parte de Dios? Tienes que dejar de ser carnal y pasar a ser espiritual. Y si no he entendido mucho, vuelve a escuchar la prédica. Punto número 7. Jesús fue crucificado mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo así que lo crucificó el Espíritu Santo? No, entienda bien. Mediante el Espíritu Santo. No sea ligero para leer, ni para entender, ni para pensar cosas raras. Espere que leamos las Escrituras para que usted lo entienda mejor. Hebreos 9, versículo 11. Hebreos 9, versículo 11. Y estamos leyendo Hebreos, que es otro libro profundo también, con mucha doctrina, pero lindo para que nos dé soporte bíblico, podamos discernir estas cosas. Y en la medida que usted le esté pidiendo a Dios, Espíritu Santo, revélame y muéstrame, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a revelar todas estas cosas maravillosas que hoy has aprendido. Y si tienes que volver a escuchar la prédica, vuelve y escúchala. Pero con la unidad en el Espíritu Santo, que yo sé que Dios te va a revelar y vas a entender muchas cosas. Jesús fue crucificado mediante el Espíritu Santo. Hebreos 9, versículo 11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no es de esta creación, mire tan lindo como lo dice Hebreos, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y no lo hizo con la sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno, o sea, por siempre. La sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una novilla rociada sobre las personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Y si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció? Mire, Él se ofreció, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Mire que Él fue a la cruz, ahí como está el versículo, ¿sí? Quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha. Purificará nuestra conciencia. Ojo con eso. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Versículo 15 estoy leyendo. Para que los llamados reciban la herencia eterna, prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. El Santo Espíritu de Dios fue el que lo apoyó para cumplir el plan de salvación en la cruz. En su condición humana, Él necesitó ser fortalecido por el Espíritu Santo para hacer ese sacrificio, para cumplir el propósito de Dios, para ir a la cruz, para ser sacrificado en su condición humana. Por eso que tú puedes
Por eso que hizo Jesús, sacrificar muchas cosas, ¿sí? Espiritualmente, y tú espiritualmente es que lo haces para que se convierta en un deleite. Porque Jesús no fue a la cruz del Calvario haciendo mala cara, ya, no, pues me tocó aquí ser crucificado por esto, que ni siquiera me conocen, no, qué terrible, no, apuro, ojalá se pase esto rápido. No, Él lo hizo con agrado. No es porque toca ir, no es porque toca ser devocional, no es porque toca leer, no es porque toca hacer esto. No es porque toca trabajar en la iglesia, no es porque toca servir en la iglesia. No, no es porque toca, es porque me deleito haciendo esto. ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu Santo y estoy lleno de alegría y del Espíritu Santo, como leíamos en el versículo inicial. Y lo hago por amor, porque el Espíritu Santo me motiva, me lleva a que ejerza eso de la mejor manera. Entonces, mis amados, cuando empiezas a ser espiritual, muchas áreas de tu vida empiezas a crucificar y llevar a la cruz. Y usted comienza a decir, esto lo llevo a la cruz del Calvario. Esta ira, esta depresión, esta angustia, la clavo en la cruz del Calvario. Este dolor por este ser querido, lo clavo en la cruz del Calvario. Esta necesidad, esto que me hicieron, esta humillación, la clavo en la cruz. Y comienzas a crucificar cosas y a volverte más espiritual y menos resentido, menos amargado, menos depresivo. ¿Por qué? Porque estás llevando las cosas allá, a la forma correcta como Dios quiere que se hagan. Para que Dios Padre te pueda justificar, repitamos este coro, lleno del Espíritu de Dios te debes encontrar. Para que Dios Padre te pueda justificar, lleno del Espíritu de Dios te debes encontrar. Y aquí lo que quería enseñarte era eso, lo importante del sacrificio de Jesús en la cruz. Y bueno, vamos a este último punto ya que estamos terminando. Jesús resucitó por el Espíritu Santo. Jesús no resucitó porque tenía poder solo en su condición, humana. Resucitó por el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. Jesús resucitó por el Espíritu Santo. 2.8, ya estamos terminando y este es el último versículo. Romanos 8:11. Entendamos. Romanos 8:11. Jesús resucitó por el Espíritu Santo. Punto número 8, por si alguno no lo ha visto. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Es el poder maravilloso de Jesús. Y aquí donde yo quiero que usted se prepare, iglesia, ahí lo que me están escuchando, ¿sí? Para que entendamos todo esto a la manera de Dios. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Tu cuerpo también resucitará. Esas áreas con las cuales tú estaban muertas espiritualmente, esa falta de comunicación con tu cónyuge, esa falta de comunicación con tus hijos, esa falta de comunicación para el ejemplo que estoy dando de la falta de comunicación. Tú le oras al Señor y le dices, Señor, esa área está muerta en mi vida, esa situación está terrible en mi vida, pero yo necesito que tú la resucites. Espíritu Santo, que como una persona que es Espíritu Santo, yo necesito que tú me ayudes a resucitar esa área muerta de mi vida. Y créeme que el Espíritu de Dios lo va a hacer y lo va a resucitar. Entonces, ya para terminar, quiero que repitas conmigo, si quieres resucitar, lleno del Espíritu Santo, tienes que estar. Entonces, mis amados, ya se ha terminado el tiempo, entonces para el próximo miércoles vamos a ver, ¿sí?, el tercer tópico, que es cómo trabajar, ¿sí?, cómo trabaja el Espíritu Santo en el creyente. Eso es lo que vamos a ver en el próximo miércoles 23 de septiembre. Ya sabes, cómo trabaja el Espíritu Santo en el creyente, es lo que vamos a retomar para cerrar este tema maravilloso que ha sido de gran bendición en esta noche. Entonces, si quieres, pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿de qué estamos llenos? Estamos llenos de alegría y estamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que ahí donde tú estés, te acuerdes de una canción maravillosa, tan linda, que cantábamos en el templo y que también podemos cantar aquí en la casa, tú allá en la casita y yo aquí en la casita. Yo sé que cuando la bajas y estés escuchando, yo sé que te vas a motivar y la vas a cantar con mucha alegría en el corazón. Porque es una cancioncita maravillosa, es un corito cortico que tiene que ver con esto del Espíritu Santo.
Entonces, inclina tu rostro. Si puedes animarte, allá en tu casita vas a cantar conmigo. Y permitamos al Espíritu Santo que fluya dentro de nosotros. Ahí comienza tú a decirle: Espíritu Santo, fluye dentro de mi vida, fluye en tantas áreas que yo necesito. Comienza a recordar todo lo que vimos. Y bueno, cuando quieras vamos a cantar esto con la alegría del corazón y digamos todos juntos, a la 1, a las 2 y ya las ya. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu. Digámoslo una vez más, iglesia. Todos allá, ustedes en casa y yo aquí en casa. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu. Y digámoslo una vez más para terminar ya. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por esta noche, Señor. Ya pasaditas de las 8, bendito Dios, quiero pedirte que tu Santo Espíritu siga guiando, Dios del cielo, nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, sigue fluyendo en nuestras vidas. Necesitamos que nos sigas amando, que nos sigas respaldando, que nos sigas consintiendo, bendito Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy vamos a dejar de ser tan carnales y vamos a ser más espirituales, bendito Dios. Padre, hoy reconocemos que tu Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, es solidario, siente en amor, tiene conocimiento, posee voluntad. Qué lindo. Y es sensible, Dios del cielo. Y Padre, así como el Espíritu Santo estuvo en la vida de Jesús, Padre, yo quiero nacer espiritualmente. Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Padre, yo quiero ejercer mi ministerio por el poder del Santo Espíritu de Dios. Padre, yo quiero enseñar, Dios del cielo, con el poder del Espíritu Santo. Yo quiero tener la unción del Santo Espíritu Santo en mi vida. Quiero, bendito Dios, llevar muchas cosas a la cruz, crucificar muchas cosas mediante el poder del Espíritu Santo. Y Padre, quiero resucitar muchas áreas muertas de mi vida por el santo poder del Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, habla con el Señor. Habla unos segunditos más y dile: Señor, muéstrame cuál área de mi vida debe resucitar, qué cosa debo mejorar, qué cosa debo cambiar. Muéstrame, Dios, revélame, Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Él te escucha, Él intercede, Él te ama. Sabes todo lo que aprendimos hoy. No estás solo. Tienes el Espíritu de Dios al lado tuyo para que puedas disponer de Él y recibir de Él la guía y la bendición que tanto requieres en tantas circunstancias y tantas cosas que afrontamos día a día. Habla con el Espíritu de Dios. Vale la pena creer en el Espíritu de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Manténlo ahí cerca de tu vida, de tu mente, y vas a crecer espiritualmente mucho si has podido entender la revelación que Dios nos ha querido dar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si tú eres una persona que a lo mejor has visto esta enseñanza hoy por primera vez y quieres acercarte un poquito más al Señor, me encantaría que hicieras esta oración con nosotros. Nosotros vamos a orar en el Espíritu para apoyarte. Si quieres que te apoyemos de manera personal, entonces escríbenos, mándanos un correíto a popayan@casarroca.org y con mucho gusto nosotros te vamos a llamar
y vamos a apoyarte en todo lo que necesites, sin importar dónde estés. Lo hacemos porque amamos a Dios y como alguien nos ayudó alguna vez, queremos ayudarte a ti también. Si quieres, inclina tu rostro y repite, creyendo, ahí donde tú estás, di conmigo: Señor Jesús, hoy yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí y moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Y aunque he pecado de muchas maneras, hoy yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva persona. Por eso hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo perdono a aquellas personas que me hicieron daño y las dejo libres de cualquier venganza. Y te pido, Dios, yo quiero acercarme más a ti para recibir de ti todas esas bendiciones que tú tienes para mí. Y bueno, vamos a orar por aquellas personas que siempre han apoyado nuestra iglesia, que siguen apoyando a la iglesia, que Dios las bendiga, que las siga bendiciendo. Son muchas las personas que apoyan la obra de nuestra iglesia. Yo quiero que tú te unas para que tú también disfrutes de las bendiciones que nosotros estamos recibiendo por apoyar económicamente esta obra maravillosa de Jesús aquí en Casa sobre la Roca Popayán. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por cada una de las personas que apoyan tu obra, bendito Dios, que han entendido lo que dice tu palabra, Señor. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Padre, tú has prometido en tu palabra, Señor, que abrirás las puertas de los cielos. Y en Malaquías tú haces una pregunta: ¿estás robando? ¿Estás robando a Dios? ¿Con qué estás robando a Dios? ¿Con los diezmos y las ofrendas? Arrepiéntete, cambia hoy esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que no viene de parte de Dios, y sé sensible para que disfrutes de la salud, de la bendición y de tantas cosas que Dios tiene para tu vida. Vale la pena ser obediente y recibir de Dios. Lo hacemos porque te amamos. Diezmamos con alegría porque hemos entendido que es un principio. Y lo hacemos con gratitud. Lo hacemos con alegría y lo hacemos espiritualmente. Padre, bendícelos, multiplícales al 100 por 1 en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero recordarles varias cosas. Mañana jueves tendremos la reunión de Mujer Integral. Mi esposita tiene una invitada especial. Van a compartir temas maravillosos, claves maravillosas que necesitan las espositas. Qué lindo que mañana pudiera sacar un tiempito a las 7 de la noche. Mañana jueves 17 a las 7 de la noche. Qué bendición, Mujer Integral. No te olvides, el próximo viernes 18 a las 6 de la mañana seguiremos con nuestro tiempo de oración con mi Connie. Ahí sentaditos en la salita de nuestra casa, orando por todas estas maravillas que Dios tiene para nosotros. Y el próximo domingo, no te olvides del próximo domingo, domingo 20, vamos a tener una celebración especial, una celebración espectacular que tiene que ver con la celebración de Casa sobre la Roca, con su fundación, con estos 33 años. Sé que va a ser un tiempo de bendición, un tiempo maravilloso. Entonces te pedimos que nos acompañes para que no lo olvides, para que sigas confiando que Dios está obrando. Que Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón en Cristo Jesús. Dios los bendiga, muchas gracias.